no podemos ver a otras disciplinas como menores jerárquicamente, sino realmente como parte esencial en esta construcción colectiva del conocimiento, que como bien decía Antony, es tan dinámico que no podemos dejar de observar. Querida Paula, no por romper el formalismo ni faltar a las tradiciones, te pediría que te presentaras con alguno de los logros importantes que hayas tenido tú hasta ahora, que estás también recientemente en los estudios de doctorado y postdoctorado, que sin ninguna humildad, como siempre son las españolas y los españoles muy humildes hacia afuera, pero creo que es importante también reconocer los logros para que la audiencia y en las redes sociales y la grabación que se está haciendo pueda quedar alguna constancia. Tienes el micrófono, tienes la pantalla, estás en Oviedo, por favor, cuéntanos, bienvenida. Tienes la pantalla, tienes el micrófono. Buenas tardes desde España y buenos días también a todos los que os encontráis presencialmente en la sede de este evento. Para mí ya es mi tercer año participando en este Congreso de Ciencias Jurídicas, Complejidad e Innovación y como siempre es un placer poder formar parte de él porque para mí ya es una cita imprescindible anual por todo lo que aprendo como docente, tanto de la experiencia de colegas de largas trayectorias como de aquellos que como yo nos hemos incorporado no hace demasiado al mundo académico, pero igualmente sentimos que, bueno, tenemos algo innovador que participar. Bueno, me pedías, Graciela, que me presentara un poco. Paula Vega García, de la Universidad de Oviedo, doctora en Derecho Civil, y publicando sobre propiedad intelectual, sobre derechos de autor, ahora trabajando con cuestiones de NFTs, pero también desde la perspectiva de la protección de las producciones académicas y la utilización de recursos en el aula. Precisamente el año pasado hablaba sobre ello y todavía sigo trabajando sobre ese tema. Recientemente vengo de hacer una estancia en Bolonia donde he tenido oportunidad, de hacer contactos con expertos también de allí, de los que he obtenido una gran experiencia tanto a nivel académico dentro de mi área de conocimiento como a nivel docente. Antes de comenzar con mi exposición propiamente dicha, quisiera agradecer a la organización de este congreso y personalizarla, por supuesto, en la profesora Steines, que han tenido a bien permitirme participar una vez más en este evento. Voy a compartir una presentación para ilustrar un poco mejor mi ponencia titulada Aprendizaje jurídico para no juristas, otra interdisciplina, ¿no? La razón por la que he querido hablar de este tema tiene que ver mucho con mi actividad docente en los últimos 5 años, ¿no? Aunque he dado clases en el grado en Derecho, lo cierto es que la mayor parte de mi docencia ha estado destinada a formar alumnos de carreras no jurídicas y no vinculadas directamente con el derecho, grados en turismo, marketing, comercio, administración y dirección de empresas o incluso economía. Además, hay que sumar que en los últimos 2 años he formado parte del programa para formación de mayores de la Universidad de Oviedo, que es una suerte de carrera universitaria formada a través de diferentes cursos, de diferentes disciplinas y de diferentes departamentos de la universidad y que está destinada a personas de cierta edad que quieren aprovechar su tiempo aprendiendo en el marco de un currículum abierto y variado. Aunque existen evidentes diferencias entre la docencia destinada a alumnos universitarios y a alumnos de lo que llamamos PUMO, ¿no? Este programa para mayores, sí que es cierto que en ambos he tenido que implantar ciertas estrategias similares con el fin de superar los que yo considero que son los 3 grandes retos de la docencia a alumnos no juristas. En primer lugar está la complejidad de la materia. Creo que no es necesario explicar en este foro las dificultades que representa tener que condensar en un número muy limitado de horas los diversos programas de derecho. Pero cuando se trata de programas jurídicos o de alumnos no jurídicos es aún peor. ¿Por qué? Porque sobre todo cuando la materia gira en torno al derecho civil,
yo lo que me he encontrado es que en un plazo de 15, 18 semanas, en algunos casos reducido a 7 a 8, he tenido que explicar materias que trasladadas a un grado estamos hablando de 4 o 5 asignaturas, ¿no? Por ejemplo, en el grado en Comercio y Marketing, yo en la materia de esta asignatura incluye cuestiones de derecho general, de derecho a la persona, de obligaciones, contratos, derechos reales y responsabilidad. Y todo esto lo tengo que explicar en unas 18 semanas. Y esto en el grado son 5 asignaturas. Por supuesto, es imposible condensar toda esta materia en 18 semanas. Al final, lo que haces es una selección, ir a lo básico. El verdadero problema aquí es que se obliga al alumno no jurídico, no lo olvidemos nunca, a seguir un ritmo frenético, en el sentido en el que cada semana o cada 2 semanas la asignatura va a cambiar al ritmo del temario, ¿no? Es muy diferente la dinámica que existe en una clase donde hay tiempo para desarrollar ciertas ideas, ciertos conceptos, para que el alumno se vaya acostumbrando a las diferentes dinámicas, ¿no?, del derecho. Sin embargo, en este caso, no hay tiempo siquiera para que la mente del alumno se acostumbre a estos cambios, ¿no? Por eso esta es la gran primera dificultad. La segunda dificultad sería el lenguaje, porque los alumnos de materias no jurídicas ven el lenguaje jurídico como algo en muchas ocasiones pedante o excesivamente complejo. Trasladarles que la complejidad es imprescindible por la necesidad de precisión que tiene el jurista es muy difícil, sobre todo porque al final para ellos es un lenguaje que creen que no les va a resultar útil o que no van a utilizar en su vida diaria. Y el tercer gran problema, que en realidad ya ha salido en este congreso antes, que es el tema de la motivación. Mantener al alumno atento en clase, motivado a lo largo de la asignatura, siempre ha sido difícil, pero como mencionaba no hace mucho el profesor Juan Carlos Hortal, es muy difícil mantener la atención del alumno en un contexto en el que están acostumbrados a los estímulos rápidos, ¿no? Pero si a ello le sumamos que se trata de alumnos que ven la asignatura como una de las más difíciles de la carrera, donde la cantidad de materia para estudiar puede ser abrumadora, donde es necesario mantener un ritmo frenético semana a semana y encima el lenguaje es complejo, la tarea es tremendamente complicada. Por eso, a lo largo de estos años he ido desarrollando una serie de estrategias y de herramientas destinadas específicamente a atraer la atención del alumno, a incitar su curiosidad, a llevarles el mundo jurídico a su esfera, para intentar que poco a poco la materia vaya calando en ellos. Muchas de estas técnicas son ampliamente conocidas, algunas ya se han mencionado, por tanto no les voy a contar nada nuevo, simplemente les quiero hablar un poco de mi experiencia y sobre todo me gustaría no solo hablar del caso, sino pedir consejo, pedir opinión. Creo que este es el marco más ideal para ello, saber qué otras herramientas puedo yo utilizar o implantar en mi docencia para mejorar esta situación. En primer lugar, está la elección del lenguaje y el discurso. En este caso, recojo algunas de las ideas ya manifestadas por el profesor Antoni Font. Personalmente, por mi carácter, siempre he preferido abordar las clases de una manera cercana, para que el alumno me vea como una aliada en su educación y no como una enemiga a la que tiene que vencer a final de curso realizando un examen. Pero cuando se trata de alumnos no juristas, a esta cercanía de trato se une necesariamente un cierto cambio en el discurso. En cuanto a la cercanía, ¿cómo lo realizo? Bueno, siempre procuro ser muy abierta con mis alumnos, invitarles siempre a participar en clase y nunca, jamás, despreciar sus preguntas, ni quejarme por tener que repetir explicaciones. Y no sé si a los presentes les ha pasado alguna vez, pero yo tengo recuerdos nefastos de profesores que yo llamaba los cortamanos, los que menospreciaban a los alumnos que preguntaban en clase, que se llegaban incluso a burlar de sus cuestiones o que protestaban porque tenían que explicar lo mismo por enésima vez. Yo intento todo lo contrario. Yo intento que los alumnos sientan que en mis clases pueden preguntar de todo y comentar de todo, que puedan participar realmente. Personalmente me parece que las preguntas de los alumnos aportan más que el tiempo que restan de clase. Y si resulta que el tiempo es limitado, hay otras herramientas. Nuestra universidad tiene una plataforma de campus virtuales, el Moodle,
que tiene un foro, tenemos el correo electrónico, el correo institucional que nos permite un contacto directo. Bueno, yo tengo gratos recuerdos de alumnos que participan en el foro, de alumnos que me envían a través del correo institucional preguntas. Yo tengo un recuerdo de una alumna que me mandó a 2 semanas antes del examen un Word de 2 páginas con preguntas y que yo le devolví con 12 páginas. Pero el verdadero recuerdo bonito es que esa alumna al final aprobó la asignatura, fue capaz de trasladar el conocimiento demostrando que realmente la interacción había dado sus frutos. ¿Qué es mucho trabajo? Sí, pero lo importante es que el resultado final fue positivo. La siguiente herramienta tiene mucho que ver con la pregunta integradora de este congreso, de cuáles son las tendencias del aprendizaje jurídico activo. Y es que para mí el aprendizaje jurídico significa no solo traer la práctica al aula, sino llevar la teoría a la vida de mis alumnos, saber qué les preocupa, de qué temas hablan en clase, cuáles son sus inquietudes y resolverlas a través de las cuestiones y de las lecciones que ven en clase. Por supuesto, realizar esto adaptándose a unas guías docentes que muchas veces tienen una perspectiva exclusivamente jurídica es muy complicado. Voy a ser sincera aquí. Los currículos de ciertas asignaturas deberían estar más dedicados a formar a los alumnos en aquellos aspectos que les resultarán útiles para su vida como profesionales no jurídicos, que explican ciertos conceptos que, si bien para los juristas son imprescindibles, para ellos no supone más que una fuente adicional de dificultad que les impide conectar con la asignatura. La siguiente herramienta serían los materiales didácticos utilizados para la impartición de la materia. Y aquí me refiero en primer lugar a las presentaciones de clase, PowerPoint, Canva o cualesquiera otras. Muchas veces he visto a docentes huir despavoridos de la utilización de presentaciones en clase. Nuevamente, realizar una presentación no es fácil y realizar una buena presentación es muy difícil. Sin embargo, soy una firme defensora de que una buena presentación hace maravillas con la atención de los alumnos. Para mí es un fondo ideal para enfatizar ideas, conceptos básicos, para ilustrar. Por ejemplo, es muy habitual que yo incluya imágenes relacionadas con la materia, de ejemplos sacados de la ley o incluso doctrina o incluso gráficos, muchas mayúsculas también, para llamar la atención sobre aquello que me interesa que memoricen. Junto a la presentación, mis grandes aliados son los esquemas. Siempre el día anterior o el mismo día de la lección, cuelgo en el campus virtual de la asignatura un esquema de la materia que se va a trabajar. No con la intención de que los alumnos lo miren antes o que memoricen conceptos antes de la clase, no. Si lo hacen, genial, no digo yo que no. Pero la realidad, la gran función de los esquemas es que ellos tengan un soporte para seguir la materia, que tengan a golpe de vista la estructura de la clase. Quizá esto venga mucho de mi forma de estudiar, ¿no? Pero sí he notado que para mis alumnos es más fácil seguir las clases y luego estudiar la materia si tienen el esquema. Sobre todo porque yo siempre los animo a utilizar estos esquemas como base para realizar sus propios apuntes, debidamente ampliados, contrastados con el libro, etcétera, pero utilizando el esquema como base. Y luego está el tema de los libros. El libro es un arma de doble filo. Puede ser un gran aliado, pero también puede ser un gran enemigo cuando hablamos de materias no jurídicas. ¿Por qué? Porque a veces me he encontrado con libros maravillosos, muy bien adaptados a las necesidades de los alumnos no jurídicos, pero a veces otros son totalmente inútiles o incomprensibles o están muy desactualizados. Y por tanto, muchas veces me encuentro que el primer día de clase lo primero que les tengo que decir es: el libro recomendado es este, pero tened cuidado porque este apartado o esta parte no está actualizada. O no, si no entendéis algo, no os preocupéis, fiaros más por la explicación de clase que por el libro que se utilice. En cuanto a la forma de abordar la materia, ¿no? Aunque a veces sea inevitable recurrir a las clases puramente teóricas, siempre intento darle un punto de vista más bien práctico, ¿no? Y aquí entran en juego los ejemplos. Cuanto más tontos o absurdos el ejemplo, mejor. Y esto es experiencia personal. Algunos de los mejores exámenes que he tenido
son aquellos en los que los alumnos reproducían estos ejemplos tontos, demostrando que habían entendido la lección y que ese ejemplo había tenido mucho que ver con su memorización. Por ejemplo, no tienen idea la gracia que les hace cuando utilizo, por ejemplo, monto un ficticio club de parchís en mis clases para explicar el tema de las asociaciones. Y otra cosa que me encanta incluir son elementos que pueden recordar porque son curiosos. Por ejemplo, siempre utilizo la imagen que ven a la derecha de sus pantallas del código de Hammurabi para ilustrar algunas de las características básicas de las normas jurídicas, para hablar de la publicidad de las normas, para hablar de la vinculación entre el derecho y la sociedad y también, ¿por qué no?, para examinar un poquito su nivel de cultura general. También es muy útil relacionar las lecciones con cuestiones de actualidad que ellos conozcan. Y tengo que decir que en este apartado tiro mucho de la prensa rosa, porque me sirve por una parte para rebajar el tono de la clase y por otra para animar al alumnado a interesarse por el asunto. Cuestiones como relaciones familiares, el divorcio, el derecho a la imagen, redes sociales, siempre lo vinculo a personajes famosos e incluso en los últimos años también a influencers. También extraigo muchos ejemplos del mundo del arte, del cine, del teatro y la ópera. Juan Carlos Hortal hablaba antes de una experiencia de cine y derecho. Aquí en mi universidad también hemos implantado ese tipo de estrategias precisamente para buscar un medio para que poco a poco el tema jurídico vaya calando, sobre todo en estos alumnos de materias no jurídicos. Series como, por ejemplo, muy conocido en España, Aquí no hay quien viva, para explicar propiedad horizontal, o la película de Blind Side, para hablar de las diferencias entre acogimiento y adopción. ¿Y qué ocurre con la jurisprudencia? La verdad es que cuando se trata de alumnado no jurídico, aunque les proporciono las sentencias a través del campus virtual, sé que ni las van a mirar porque no están acostumbrados a trabajar con ellas. Y tampoco es el objetivo principal de mis asignaturas que aprendan a manejar jurisprudencia. Recordemos, son alumnos no juristas. Pero sí que muchas veces utilizo las sentencias, los hechos de las sentencias, para explicar conceptos que de otro modo les puedan resultar más difíciles. Por ejemplo, un caso de un directivo que se marchó de una empresa antes de que lo echaran, como un caso de abuso de derecho, o la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el matrimonio homosexual, para explicar las diferentes formas de interpretar las leyes, ¿no? Combinando todos estos elementos, poco a poco intento crear en clase un ambiente cómodo, cercano, asequible para los alumnos, para que se sientan motivados. La gran pregunta es, ¿qué resultados tengo? ¿Funciona el método? He de decir que he tenido diversos grados de éxito y también depende mucho de cómo midamos ese éxito. Por ejemplo, con mis alumnos de PUMO, con estos alumnos de universidad destinada a los mayores, considero que es un gran éxito conseguir que los miércoles, a la hora de la siesta, no se me queden dormidos en clase mientras les explico lo que son las cláusulas abusivas, ¿no? En cuanto a los grados universitarios, por supuesto, la asistencia es uno de los grandes indicadores de éxito, ¿no? Y aquí es muy desigual. He tenido cursos donde he conservado hasta el 30% del alumnado hasta final de curso. Otros años parecía aquello que daba clases particulares, tenía 3, 5, 10 alumnos, ¿no? Si utilizamos los exámenes como vara de medir, diría que la tasa de éxito es del 50%. Pero para mí, realmente, la clave es la siguiente, y es que entre los alumnos que vienen a clase hasta el final, prácticamente todos aprueban el examen a la primera. No tengo porcentajes concretos, en esto tengo que ser sincera, pero sí que yo tengo la costumbre de a los alumnos que vienen asiduamente a clase tomar sus nombres y luego, una vez corregidos los exámenes, comprobar primero si se han presentado o no y después cuál es su éxito en el examen. Y he de reconocer que la mayoría, en la convocatoria que se presentan, aprueba el examen. Ello me lleva a pensar que el método, aunque no consigue atraer o motivar del todo, o por lo menos a toda mi audiencia potencial, a mis asignaturas o a mis clases, sí que aquellos que consigo mantener hasta el final, aquellos que consigo captar su atención y que participan en clase, al final consiguen aprender algo de derecho, a manejar conceptos jurídicos, si bien no al nivel
que esperamos de un alumno de Derecho, un alumno jurídico, un jurista, sino suficiente como para que quienes no van a utilizar el derecho como principal herramienta de trabajo en su día a día tengan al menos unos conocimientos básicos de esto. Y esto es todo lo que puedo aportar sobre mi experiencia. Espero que les haya resultado de interés y bueno, quedo a su disposición para cualquier pregunta, cualquier apreciación que quieran realizarme y sobre todo para cualquier aportación y sugerencia que me quieran hacer. Muchas gracias. Pues enseguida, Paula, vamos a hacer una interacción. Voy a ver si aquí en el auditorio hay alguna participación, pero lo primero es que yo te quiero invitar a que cambies el título de tu ponencia, porque todo lo que acabas de decir a mí me parece que no opera solamente para no juristas, sino para juristas. Creo que es una ponencia brillantísima porque no hay que presuponer que el estudiante jurídico ni siquiera de 9º o 10º semestre domina determinados glosarios, determinados lenguajes. Me parece realmente una intervención que aquí decimos buena, bonita y no barata porque está demasiado sustanciosa, por lo cual me felicito, me precio de tenerte en esta pequeña red, pero importante para promover el aprendizaje jurídico activo. Quiero nada más, no sé si estuviste desde las primeras ponencias, pero alguien sustentaba la participación del maestro Antoni Font cuando hablaba de por qué estamos tan acostumbrados a la clase tradicional, por qué nos implica un confort. Y escuchaba yo una frase muy fuerte, en donde decía que en algunos lugares, en algunas instituciones, en algunos grupos, se considera que al perder ganan. A ver si me explico. Hoy no va a haber clase, ya ganamos. Hoy no voy a hacer nada, ya ganamos. Entonces, ¿de dónde viene esta cuestión de creer que ganas cuando en realidad pierdes por desaprovechar tu tiempo, por desaprovechar tu oportunidad, tu momento? Y esto lo quisiera aplicar a la pregunta directa que quiero hacerte. Primero que nada, a cambiar tu título porque es perfectamente aplicable para juristas y no juristas y nos has dado muchos tips, muchas percepciones importantísimas. Sobre todo, no juzgar ni prejuzgar preguntas. Y aquí quisiera dejar, como lo apunté en el chat, el que la calidad de la fuente no determina la calidad de la idea. El que uses prensa rosa o aquí tenemos una revista que se llama TV y Novelas, que tú dices, uy, no, eso es para la persona que no tiene interés de aprender. Bueno, pero a veces estas cuestiones, como decía Alex Peñarrer por ahí, pues motivan la curiosidad, hasta el morbo. Y entonces eso te motiva a buscar, mira, sí, como conozco, me suena el nombre de la cantante, pues no sabía que había este juicio detrás. Entonces, la calidad de la fuente, por mucho que muchas veces ni conoces la calidad de la fuente, yo utilizo aquí una publicación que tiene dibujos, ¿qué te podría yo decir? Muy sugerentes, que se llamaba El Libro Vaquero, con mujeres muy exuberantes. Y entonces los estudiantes a veces oyen que uso esas fuentes y dicen, pero qué maestra tan poco seria, ¿no? Entonces, porque no se distingue entre la calidad de la fuente, el uso o aprovechamiento de la fuente y la intencionalidad del resultado de esa fuente. Entonces, de entrada, por sesgos cognitivos, por prejuicios, por estereotipos, desechas la fuente. No, eso no es serio, eso no es importante. Cuando lo importante era otra cosa. La importancia no era la fuente, sino era lo que vas a hacer con la fuente. Esto que hacemos los docentes de hacer magia, de sacar un clip y con un clip enseñar o de realmente sacarle jugo a lo poquito que a veces tenemos a nuestro alrededor. Como bien decía el maestro Antoni Font, son muchos los inconvenientes, muchas las limitaciones y haces magia con una tapa o con un libro rosa o con lo que sea. Y aquí lo quiero encaminar a la pregunta, porque fíjate que a mí la pandemia y el uso de tecnologías me permitió
descubrir el uso de los chats. Nosotros utilizamos los chats para dejar documentado, para hacer interacciones y en particular lo usamos precisamente como foro. Nosotros, aparte de la clase, tenemos un chat y en el chat de repente, a ver, ahí les va tal pregunta, trabajen con ella y le he preguntado a varios estudiantes cuántos revisan el foro, es decir, lo que hay en el chat, y son muy pocos los que lo hacen, porque a veces la motivación para participar en el chat tiene que ver con que no conocen ni siquiera a algún otro compañero o quien digan, voy a perder el tiempo revisando esto, no me significa nada, y entonces desaprovechan la oportunidad de ver cómo escriben otros estudiantes, cómo se manifiestan, qué faltas de ortografía incluso pueden tener, algo que pues es muy frecuente a veces por estas tierras. Entonces, yo lo que te quisiera decir es, si quieres compartir con nosotros, en lo que yo veo si hay alguna pregunta por aquí, ¿qué usos específicos le das tú a estos foros o a estas tecnologías en tus sesiones con juristas y no juristas? Y luego, pues, llamar la atención, 5 asignaturas en 18 semanas, es algo que nosotros vemos aquí con los temarios enciclopédicos. Como decía, creo que fue Antonio, decía que menos es más. No tantas cosas, no el enciclopedismo, sino mejor pequeñas cosas más profundas. Entonces, no sé si quisieras compartirnos algo al respecto mientras yo cierro el micrófono y pregunto si hay alguna pregunta. Adelante, Paula, te escuchamos con mucha atención. Bueno, muchísimas gracias, profesora Steiner, por esta recapitulación, por remarcar muchas de las grandes ideas. Es cierto, lo que he explicado hasta ahora se puede aplicar perfectamente a juristas. Es decir, esto es la misma estrategia que yo sigo con mis alumnos de grado, pero si bien es cierto que yo donde realmente empecé a desarrollar estas vías de conexión, ¿no?, entre docente y alumno, fue a través de encontrarme, pues, primer año de dar docencia, dar prácticas a un grupo de alumnos y que no era capaz, con mi formación plenamente jurídica, de conectar con ellos, de darles una motivación para participar en la clase, ¿no? Entonces fue a partir de ahí que empecé un poco a desarrollar y a buscar otros mecanismos. Año a año voy mejorando. Esto es un trabajo, un progreso que voy llevando poco a poco a través de mejora de los contenidos, etcétera, y sobre todo con la implantación, como bien preguntabas, de materiales a través de campus virtual, a través de foros, etcétera. Tengo que decir que el campus virtual de la Universidad de Oviedo, año a año, y sobre todo después de la pandemia, que quizá fue el gran revulsivo para la utilización de estos medios electrónicos y como apoyo y como medio de docencia, pues han ido implantando diferentes herramientas que nos van ayudando. Yo es cierto que hasta ahora me he limitado bastante en este ámbito, un poco por son alumnos de primero que no están tan acostumbrados a utilizar el campus virtual, pero sí que, digamos que gracias a la formación que nos están dando de la propia Universidad de Oviedo, hay una serie de herramientas que sí que se están utilizando, que sí que estoy utilizando. Por ejemplo, la posibilidad de crear un glosario en el que participen todos los alumnos. Por ejemplo, me parece una de las herramientas más interesantes, porque como yo les digo a mis alumnos no juristas primer día de clase, si yo digo una palabra que vosotros no entendéis, paráis la clase, levantéis la mano y digáis, profesora, no tengo ni idea de qué significa esa palabra. Y esto por experiencia personal, es decir, porque yo mi primer día de clase de Derecho empecé a escuchar palabras que yo no tenía ni idea de qué significaban. Y como el profesor o la profesora en ese momento, clase magistral, muy teórica, muy poco intercambio alumno-profesor, no invitaba a participar, pues yo me quedé con mis dudas hasta que llegué a mi casa y busqué en fuentes que hoy me parecen de lo más dudosas, por cierto. Cuando yo lo que pretendo es evitar eso, que es
que ellos puedan participar y preguntar a una fuente más o menos fiable, que es, en este caso, su profesora, ¿no? Por eso, la utilización de un glosario, la realización de un glosario, me parece en este ámbito una herramienta muy útil. Una herramienta muy útil que permite, pues, que los propios alumnos vayan creando o vayan estableciendo, pues esta palabra, pues yo no sabía lo que significaba, ahora sé lo que significa, pues lo voy a compartir con el resto de compañeros para que otros puedan verlo, por supuesto, con supervisión del docente y algo que es una buena fuente de motivación, con la posibilidad de puntuar sus intervenciones, porque es quizás el quid de la cuestión. Si el alumno, por lo que hace, le das puntuación, participa muchísimo más. Y esto, por ejemplo, mi maestro, el profesor Durán, lo utiliza mucho en clase. Él utiliza el modelo de clases teórico-prácticas, mucha intervención de los alumnos, mucho interpelar a su participación, hacer preguntas, utilizar a los alumnos como ejemplos de sus explicaciones, ¿no? Pues pues muy bien, 0,1 y el delegado de clase toma nota del nombre y da una puntuación. Eso les viene genial. Pero bueno, vuelvo un poco a las herramientas electrónicas por no irme mucho por las ramas. El foro. Tenemos un foro específico que yo voy creando subforos por cada uno de los temas. ¿Por qué? Porque si un alumno tiene una pregunta, todos van a tener la misma pregunta. Y esto siempre es así. Si hay algo en lo que yo haya fallado en mi explicación, va a generar dudas. Y el alumno que se atreve a formularla es uno, pero en realidad la tienen todos. Por eso el foro me parece muy útil en este sentido. ¿Por qué? Porque da la posibilidad al alumno de decir, bueno, pues yo tengo esta duda, la planteo. Yo docente la respondo y luego el resto de alumnos aprovechan esa retroalimentación. El tema de la retroalimentación, importantísimo, importantísimo para mí. Muchas veces tenemos, por ejemplo, una dinámica en las prácticas de, bueno, pues me presentas un comentario, este comentario, bueno, lo corrijo yo en mi casa y luego te doy una nota y ya está. Sí, pero no. Es decir, y esto lo he vivido como alumna que era hace, bueno, ya hace unos cuantos años, pero bueno, no hace tantísimo. Yo entregaba un trabajo y yo no sabía qué hacía mal. Las herramientas que tenemos en el campus virtual me permiten, por ejemplo, hacer un test, pero que a medida que el alumno va realizando el test, yo pueda darle una retroalimentación, redirigirlo a las lecciones o a los esquemas o a los apuntes que yo he colgado que tienen que ver con eso. Repásate esto porque has respondido mal. Me permiten contactar con él directamente y decirle, mira, he visto que has hecho esto, que has tenido estos fallos, oye, necesitas algún otro, una explicación más amplia, una tutoría, lo que sea. Eso es utilizar estas herramientas que nos proporciona ahora mismo la tecnología realmente para seguir la comunicación. Cierto es que implican mucho trabajo y quizás ese es un poco problema del profesor. Es decir, el profesor que tiene que combinar su vida personal, su vida familiar, su docencia y su investigación. 24 horas que tiene el día llegan muy justas. Llegan muy justas, es así, y todos lo sabemos. Claro, pero es necesario, es necesario. Necesario e imprescindible, y yo te diría, la benevolencia, la generosidad para la escucha es necesaria para los estudiantes de derecho porque son ellos los que van a hacer la operación de la justicia. Si no lo hacemos con quienes van a ser los operadores especializados de la justicia, pues no sé con quién. Claro que con los no juristas también, porque presuponemos que tienen más debilidades, pero no podemos borrar de nuestra mente para nada que hay una autocensura y un miedo a participar, a evidenciar que no sabemos, a equivocarnos. Y yo creo que eso permea de una manera rotunda en la enseñanza y en el aprendizaje del derecho. Paula, te quiero invitar a que hagamos un recorrido rápido porque vamos a escuchar unos minutos una de las ponencias de sesión anterior
Y quiero mostrar en pantalla justamente el canal en el que se van a colgar las ponencias de este congreso, que se llama Ciencias Jurídicas Siglo XXI. Tenemos 3 canales, algunos especializados, y mira, aquí podemos encontrar, por ejemplo, está el maestro Castañón, acá en Cádiz está el maestro Mancha. Tenemos varios ponentes, incluida tú que estás por aquí, con esta maravillosa ponencia del uso de archivos obtenidos en el Internet, dónde hay que poner la fuente, cómo hay que ponerla. Pero me gustaría que escucháramos unos momentitos. Mira, tenemos un video por aquí popular que se llama Rethinking Education, que es Marta Mendilibar, que nos compartió su experiencia, y vamos a escucharla un momentito. No sé si se escucha, por favor, nada más voy a volver a compartir para compartir el sonido y que podamos, mira, aquí nos da otra vista, es un canal abierto, gratuito, en donde estamos trabajando para ordenar con el buscador, porque siempre se puede buscar por temas, pero que nos da, por ejemplo, educación en materia de cambio climático, como lo comentaban hace rato algunos de los colegas. Mira, aquí está el hurto de archivos obtenidos en Internet, y vamos a escuchar nada más como ejemplo unos minutitos a Marta Mendilibar con este video popular. Como vemos, pues hay videos que tienen más, menos vistas. Voy a poner la velocidad un poquito rápido a efecto de poder economizar tantitito el tiempo. Ahora tenemos muchas herramientas, muchas, en donde podemos, por ejemplo, aquí está en velocidad 2. Hay veces que oímos algo para revisión preliminar muy rápido y luego lo profundizamos. Vamos a ver si funciona. Vamos a subirle aquí al volumen porque parece que, no sé, pero... Diaria. Basta con pulsar un clic. Muy buenas tardes o muy buenos días desde España. Yo soy Marta Mendilibar, abogada en BDO y miembro del Laboratorio de LegalTech de la Universidad de Derecho de Valencia. Con mi ponencia Rethink Education, Perspectivas de Futuro, hoy quería invitarles a la reflexión de 3 temas de candente actualidad: educación, innovación y LegalTech. Pero antes de adentrarnos en la misma, me gustaría agradecerle a la organización del Congreso su invitación. Es un placer poder estar aquí hoy y es un placer poder unirme al resto de participantes. No solo eso, sino que es una oportunidad poder hacerlo, nunca mejor dicho, a golpe de otro clic. Como ven, el camino que vamos a recorrer tiene 3 paradas. Hablaremos del impacto de la revolución digital. A continuación nos adentraremos en el perfil del abogado del siglo XXI y cerraremos con las oportunidades y desafíos que encontramos a nivel educativo. La idea es que se vayan a casa con la sensación de saber qué está pasando en el sector legal, cómo está cambiando y de qué forma podemos adaptarnos. Si hablamos de impacto y de revolución digital, también tenemos que hablar de los factores, aunque sea brevemente, que nos han traído hasta aquí. Cambios geopolíticos, la crisis de los años de los 90 y la irrupción de Internet son factores que explican por qué y cómo han cambiado las profesiones tal y como las concebíamos. Los expertos apuntan que estamos viviendo la tercera revolución industrial y un ejemplo paradigmático de este cambio de mentalidad es el caso Kodak. Para la película, flashback al año 2012, momento en el que Facebook compra Instagram por 1 billón de euros. En ese momento, Facebook se erigió como gigante, no solo de la tecnología, sino como referente a nivel empresarial. Y el éxito es que consiguió eso con menos de la mitad de trabajadores de la plantilla de Kodak, que era una referencia en ese momento. Ese impacto a nivel jurídico lo vemos en 2 áreas. Por un lado, a nivel externo, en la relación con el cliente, y por otro, a nivel interno, en la relación interna de propio negocio, ¿no? Gestión empresarial. El cliente es una persona digital, está muy informada y cuando llega al despacho probablemente ha hecho una primera búsqueda para encontrar una respuesta aproximada a su consulta, qué norma es aplicable, y hasta el más espabilado habrá buscado jurisprudencia. Acude a nosotros buscando un servicio con un plus añadido que puede encontrarlo a través de la tecnología. Un servicio más rápido, un servicio más eficiente y un servicio más transparente. Lo mismo cabe decir de la gestión empresarial. La tecnología permite tener un servicio más rápido, a un menor coste, y eso implica que vamos a ser más competitivos en el mercado en el que operamos. Por eso ha surgido lo que los expertos denominan el nuevo perfil o el perfil del abogado del siglo XXI, que ha ido desplazando al modelo tradicional. Hoy en día la excelencia técnica es importante y
tener conocimiento suma, pero no aporta ese valor diferencial que sí se encuentra, en cambio, en el nivel competencial. El nivel competencial tiene que ver con la capacidad de generar negocio y con el manejo de las tecnologías existentes. Por eso, ser un jurista de éxito en el siglo XXI implica tener conocimiento de las principales herramientas que existen en el sector, ¿no? Y ese manejo. Les comparto a continuación cuáles son esas principales tecnologías, cuáles son las principales tecnologías que están transformando el sector legal. Big Data, NLP, Machine Learning, Blockchain, Bots, ODR, e-Discovery o Contract Drafting, entre otras. Como ven, el espectro es amplio y las funcionalidades de cada una de ellas son diferentes. Por cuestión de tiempo no nos podemos detener, pero sí que puedo decirles que se pueden clasificar en 3 grupos. Por un lado están todas aquellas que tienen que ver con la automatización de tareas, otras con la gestión documental y, por último, plataformas de encuentro entre empresas y clientes o entre directamente empresas. Para que tengan una foto global de ese espectro en España, ven en la diapositiva todas o las que a fecha del año 2019 se estaban utilizando. La foto es abrumadora. Quiere decir que el cambio del que estamos hablando es real. No obstante, nos encontramos con barreras que nos impiden avanzar hacia ese perfil de abogado del siglo XXI. Podría haber una que es genérica, ¿no? En general hay miedo y, bueno, cierta reticencia a implementar tecnología por si los robots van a terminar sustituyendo a las máquinas. Un debate que es viejo, nuevo y actual. Pero llegados a este punto y viendo que muchas empresas ya han incorporado tecnologías y que siguen habiendo contrataciones de personas, y no solo eso, sino que se han creado nuevos puestos de trabajo, parece que no hay una barrera tan significativa en este sentido, pero sí encontramos una más importante a nivel competencial y educativa. En primer lugar, la duda que surge en general es si necesitamos saber programar los abogados. Kevin Mulcahy, profesor de la Universidad de Georgetown y experto en sistemas legales y diseño legal, les diría que no. No es necesario saber programar, pero obviamente sí es necesario saber qué tecnología subyace a las distintas herramientas que existen y cuáles son las principales diferencias entre ellas, qué diferencia hay entre un blockchain y un contract drafting y, en definitiva, cómo podemos aprovechar todas esas tecnologías. El problema... Voy a dejar de compartir porque quería poner esta introducción primero para que se les antoje, para dejarles la motivación, para consultar el canal y para ver completos los videos, pero para unirme a esta sugerencia y práctica, yo diría buena práctica de Paula Vega, que tiene que ver con los glosarios. Tú dijiste algo relevante, fuentes dudosas, fuentes barrocas, fuentes obsoletas, fuentes desactualizadas, que nos hacen a veces sorprendernos cuando un estudiante cree que solo hay un positivismo o que solo hay un naturalismo o que solo hay un sociologismo, cuando en realidad hay tantos sociologismos casi como teóricos o teóricas existen, y por eso trabajábamos en el tema de lo importante de explicitar tu propio glosario, tu propia postura epistémica, y entonces tener estos glosarios disponibles para discusión ante los propios estudiantes que quieren tal vez una receta como en la preparatoria, en la secundaria, dame una definición y con esa me quedo. El tema del confort nuevamente, ¿no? Entonces, decir, mira, estos son mis libritos, estos son mis puntos de partida, por esto y por esto, y entonces entrar en la discusión. Entonces entrar en ver qué podemos retomar o establecer como acuerdo y qué tenemos que seguir reflexionando. Acostumbrar al jurista, acostumbrar al estudiante de derecho a estas respuestas evolutivas, como es la cognición misma. Entonces, el tema de los glosarios y esto que hablábamos, este desafío enorme de las competencias integrales, cognitivo-emocionales, técnico-tecnológicas. Yo he podido documentar el hecho de que no lleguemos a la programación de estas unidades de análisis, de cómo armar una base de datos, cómo armar una página, sino la parte de un procedimiento básico de data mining, que tú puedas entrar a hacer una revisión preliminar de un documento, de un texto, de una ley, de manera mucho más ágil, en donde la competencia te ahorra tiempo para localizar algunos indicadores, algunos conceptos, pero
es tiempo que dedicas para hacer la reflexión de cómo aplicar los conceptos. Entonces, Paula, estamos cerrando ya el panel, tenemos solo 5 minutos y yo lo que te pediría a ti y a quienes escuchen el programa es que es muy importante que contemos con su video pregrabado en MP4 para subirlo a este canal e ir incrementando el acervo de calidad de estos repositorios, que son las primeras revistas audiovisuales que van a ser producto de esta red interesada en el aprendizaje jurídico activo de calidad integral con estos 3 tipos de competencia. Entonces, los videos tienen una duración entre 14 y 19 minutos porque hemos comprobado que los videos cortos tienen mucha más accesibilidad por parte de los estudiantes y yo recomendaría esta previsualización con velocidad rápida para ir identificando los segmentos que te interesan o lo que quieres profundizar más, porque por ello en este congreso hemos pedido apoyo visual, el marco teórico de referencia, las preguntas detonadoras y por supuesto algunos glosarios básicos. Ese es el motivo para poder generar lenguajes comunes, intradisciplina jurídica e interdisciplina con otros saberes. Entonces, Paula, no quiero forzar esta capacidad de síntesis que tú tienes, pero tienes tus 3 minutos de réplica para cerrar el panel, tu cierre, tu réplica. Aquí todos y todas estamos aprendiendo, no hay una fórmula solemne y si el profesor Antony Fonts quisiera dar alguna retroalimentación a estas jóvenes doctoradas, Paula Vega, a Marta Mendilíbar, a las preguntas del público, pues yo agradecería porque exactamente en 3 minutos, 4 minutos vamos a cerrar el panel y la liga para generar una nueva liga. Adelante, Paula, tienes la palabra. Bueno, primero, muchas gracias. Me ha resultado muy interesante el vídeo que acabas de reproducir. Yo ya había tenido la oportunidad de verlo en su momento y realmente, trata un tema muy interesante, pero como bien dices, al final, en el ámbito de la docencia de Derecho, mucho se reduce a qué herramientas tenemos, qué podemos hacer como docentes para formarnos en utilizar estas herramientas y cómo trasladar a nuestros alumnos, de algún modo motivarlos a acercarse a la materia a través de las herramientas que tenemos a nuestra disposición, que son muchísimas, pero muchas veces las desconocemos. Yo estoy en plena formación por eso, porque al final la universidad poco a poco se va moviendo también, no es solo el docente, tenemos que buscar su apoyo. Y en ese sentido, yo tengo que decir que la Universidad de Oviedo se mueve muy bien, que nos da muchas herramientas, que nos ofrece cosas nuevas todos los años y que en general no solo también debemos contar con lo que nos ofrecen nuestras universidades, sino lo que nos encontramos fuera. A mí me gusta mucho ir a estos congresos, a estas jornadas de innovación docente, a unas jornadas que, por ejemplo, organiza la Universidad de Santiago anualmente sobre Derecho y Arte, porque al final todo esto me sirve a mí para ir creando poco a poco un acervo de conocimiento que yo puedo trasladar a mis alumnos. Pero eso no puede significar que en ningún momento tengamos que fosilizarnos. Bueno, estos son mis ejemplos, esto es lo que yo estoy utilizando, yo creo que ya aprendí suficiente, voy a utilizar esto. No, tenemos que seguir avanzando poco a poco y sobre todo tenemos que hacer que sean nuestros alumnos un poco también los que nos dirijan, los que nos digan, oye, mira, esta herramienta me interesa, pues ¿por qué no la utilizamos en clase? Por ejemplo, ahora se lleva mucho esto de utilizar redes sociales. Pues crear una red social, por supuesto, a un nivel más bajo, pero yo qué sé, un canal en TikTok o hacer conversaciones a través de Twitch, algo que los motive, algo que los atraiga y utilizarlas realmente lo que tenemos a nuestra disposición para crear esos puentes. Al final el puente entre el profesor y el estudiante con el fin de que este último aprenda no solo del profesor, sino a utilizar la materia,
aprenda a ser un profesional, aprenda a ser un buen jurista o no jurista, lo que sea, pero realmente tenga herramientas para enfrentarse al mundo real. Definitivamente, Paula, muchísimas gracias. Vamos a escuchar a ver si el profesor, el doctor Antony Font nos quiere regalar algunas palabras de retroalimentación para poder cerrar el panel con honores y con un placer enorme que se nos ponen los pelitos de punta de que sí estamos haciendo algo para mejorar la docencia y el aprendizaje activo de estudiantes y de profesores. Antony, con muchísimo gusto te agradecemos unas palabras. Bueno, a ver, ya he dicho antes que no tengo experiencia en cerrar actos y me cuesta mucho decir cosas, improvisarlas sobre la marcha. No sé qué decir, o sea, para mí ha sido muy provechoso este encuentro y lo que tengo que expresar es mi satisfacción por todas las cosas que se han ido comentando aquí. Hay una cuestión en esta última intervención de Paula que me gustaría no comentar, pero expresar mi opinión. Yo tengo la impresión, cuando hablaba de las dificultades que tenían los alumnos estos de la universidad, de la experiencia, de entender el lenguaje, etc. El derecho es lengua en un 80% o 90%. Y el problema que tenemos actualmente, al menos en mi universidad, es que muchos estudiantes tienen auténticas dificultades de lectoescritura. Que no quiero decir que no sepan leer o no sepan escribir. No, claro. Han llegado hasta la universidad, pues se supone que saben leer y saben escribir. Pero tienen costumbres, yo diría, raras. No sé, cuando yo estudiaba, pues era muy frecuente que el profesor te invitara a leer un artículo de la ley, ¿no? Lea. Bueno, leías en público y leías. Actualmente le das a un estudiante, a ver, lee, mira esto que estás diciendo, léete el 325, por ejemplo. Lee el primer párrafo y aquí ya lo dice, pero sigue leyendo porque aquí no está la solución, porque el artículo tiene 4 o 5 párrafos y lo que tú estás leyendo es el primero, pero si no continúas leyendo, no vas a entender lo que está diciendo el primero, porque hay excepciones, porque hay condiciones, porque hay cuestiones que tú desprecias con la lectura así rápida de un simple párrafo. Y no digamos ya en el plan de la escritura, ¿no? Si pasamos al plan de la escritura, te das cuenta de que no son temas propiamente universitarios, son problemas que arrastran ya de la educación preuniversitaria, en las que, y a mi modo de ver, se practica poco algo que los franceses tienen muy por mano, que es la redacción, y que es algo tan sencillo como estructurar un escrito con una introducción, un contenido y una conclusión. Y esto tan sencillo no saben hacerlo, pero no saben hacerlo porque nadie se lo ha enseñado a hacer. Es decir, esto también es mucho. Hay colegas míos que dicen, no tenemos que enseñar a los alumnos a escribir. Hombre, a ver, no nos tenemos que enseñar a escribir, pero sí que tenemos que hacer que aprendan a redactar escritos con una estructura. Esto sí que es función nuestra. Y ayudarles a salir de este coto en el que están cerrados, en que no saben utilizar ni el lenguaje ni escrito ni el oral. Lo utilizan de manera errónea y esto les impide tener un conocimiento de
el conocimiento en general de la ley, de las relaciones sociales, de practicar un análisis de los conflictos. Y yo pienso que es muy útil lo que ha planteado Paula en el tema de los recursos. Así yo, para cerrar el tema, ¿no? Me parece interesante pensar de qué recursos disponemos para que los estudiantes superen todos estos inconvenientes, todos esos problemas. Y es verdad que estos recursos los encontramos en todas partes, es decir, no tenemos que pensar en grandes recursos, ni que se vayan a Wikipedia a la primera para resolver un problema. La Wikipedia, por ejemplo, puede ser interesante para una primera aproximación, pero luego tenemos que profundizar, tenemos que dar más, y esto ya es tarea nuestra, en saber dar referencias para que ellos busquen, encuentren. No sé, bueno, me estoy yendo un poco por las ramas, pero me gustaría, no sé, si cerrar un poco el tema, expresando lo que ya he dicho al comienzo, ¿no? La satisfacción por ver la preocupación que tienen los docentes jóvenes. Yo soy emérito y por lo tanto de docencia ya prácticamente nada. Pero sí tengo interés en que los estudiantes aprendan significativamente, que entiendan lo que tienen entre manos, que sepan ante un conflicto cómo armar el conflicto, cómo desarmarlo, mejor dicho, ¿no? Analizar dónde está el centro, este es el centro. Bueno, pues vamos a centrarnos aquí. Y a partir de aquí vamos a ver qué elementos están implicados, qué es lo que tenemos que saber para entender esta situación. ¿Cómo vamos a abordarlo? ¿Qué recursos disponemos? ¿Cómo vamos a interpretar la ley? Todo este proceso es lo que ellos tienen que aprender, porque de hecho esta es la tarea del abogado. ¿El abogado qué hace? Justificarse, por lo tanto tiene que saber argumentar y tiene que saber analizar, tiene que saber defender la posición, tiene que saber comunicarse. Y todo esto es lo que es preciso que los estudiantes aprendan y que lo aprendan simultáneamente con el contenido, no separadamente. O sea, es preciso unir teoría y práctica en un solo plano, no separarlo. Separar teoría y práctica es un error. Bueno. Muchísimas gracias a Antoni con este lenguaje de señas. Te abrazamos desde acá del otro lado del Atlántico, a ti también, Paula. Les decimos a los estudiantes aquí, Wikipedia sí, de entrada, pero no de salida. Y la otra cuestión es, cada pasito abona, cada práctica abona, cada interacción abona. Y yo les invitaría, Antoni, Paula, a todos quienes nos acompañan. Está también incorporándose con nosotros Jorge Alfonso González y González, desde allá de Guadalajara, director del Centro de Estudio de Casos desde hace muchos años. Les invitaría a reflexionar en dos palabras desde el punto de vista del nuevo desarrollo de las ciencias jurídicas. La palabra teoría tenemos que seguir pensándola como abstracción, porque justamente algo que es un puente para la teoría que nos ayude a resolver los problemas. Ya citaba Miriam hace rato, no hay nada mejor que una buena teoría, sí, pero depende qué es lo que entendemos por teoría, por ciencia, y tal vez sea el momento de abandonar la noción de teoría como pura abstracción. Creo que esa es una de las primeras invitaciones con las que podemos cerrar. Y en inglés, no todo el día es en inglés, sino, o sea, nada más un momentito, Carla Angélica, ¿tienes encendido tu micro? Carla Angélica, ¿tienes encendido tu micro? Gracias, qué amable. Y la otra invitación tiene que ver justamente no solo con el tema de la teoría que comprende la práctica, sino desde luego con esta deconstrucción de ciertos presupuestos de lo que se sabe, de lo que no se sabe, en ese perfil que bien apuntaba tanto Paula como Marta,
el perfil del estudiante, el perfil de ingreso, el perfil de egreso que estamos pensando, pero sobre todo, tal vez reflexionar lo que nos toca y lo que no nos toca a partir de descubrir que los nuevos diagnósticos nos están revelando ciertas deficiencias previas que a manera de propedéutico tendríamos que intentar suplir en algunas de las primeras fases de nuestro curso. Sin más, de verdad les invito a preparar sus videos pregrabados para el canal. Les invito a continuar fortaleciendo estos lazos, estas redes, estos esfuerzos, no solo para el siguiente congreso, sino para estas jornadas intermedias, para estas jornadas de renovación que bien nos apunta Antony. Y sin más, vamos a dar exactamente 5 minutitos de receso para quienes quieran continuar en el siguiente panel, haciendo relatoría, haciendo participación. Nuestro agradecimiento desde el otro lado del Atlántico con todo el corazón para este esfuerzo importantísimo, pionero por el aprendizaje jurídico activo, que nunca dejará de ser suficiente ni necesario, sino realmente indispensable. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un receso un momentito, dejamos las cámaras cerradas o abiertas, 5 minutos exactos para continuar con nuestro siguiente paso que tiene que ver con los estudios de caso. Estamos dando la bienvenida también a Marta Elena. Aquí te estamos viendo, ya estamos recibiéndote. Muchísimas gracias, Moreno Barbosa, desde allá, desde Guadalajara. Les pedimos, por favor, 4 minutitos para hacer el cambio de mesa y continuamos grabando. Les pedimos, por favor, de verdad, enviarnos sus autograbaciones con entre 15 y 19 minutos para el repositorio que voy a dejar compartiendo en pantalla a efecto de que puedan las personas que están retransmitiendo en vivo puedan también ver el canal y podamos tomar la ubicación de este repositorio donde se cuelgan los esfuerzos de quienes estén interesados en esta red internacional por el aprendizaje jurídico activo. Voy a dejar en pantalla el canal, como igual voy a dejar la liga y si me lo permiten, silenciamos 4 minutos contrarreloj, un momentito las cámaras por quien quiere ir a hidratarse, ir a hacer algún... Estamos de regreso en 4 minutos. Muchas gracias.